¿no? Hemos estado desarrollando los circuitos, hemos visto circuitos en paralelo y hemos visto circuitos en serie, y también hemos estado en casos de circuitos ¿en qué? Mixtos, ¿cierto? Circuitos mixtos. ¿De qué trataban los circuitos mixtos? Al igual que el ceviche mixto, ¿no? Ceviche simple, su pescadito nada más, su doncellita, su doradito, eh, a veces su caguarita por ahí. Y cuando es mixto, cuando combinamos con insumos de la costa, ¿no? Ahí sus conchas negras, o su pulpo, su bota o calamar. Qué rico, da hambre. Entonces, y hemos dejado pendiente este caso como tarea, como asignación, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí teníamos tres resistencias. Teníamos una fuente de poder, ¿no? Una fuente de poder en donde se estaba ingresando 40 volts al circuito, ¿no? 40 volts. ¿Llegaron a desarrollarlo? ¿Qué me dicen? ¿Llegaron a hacerlo? ¿Estaba fácil? ¿Estaba difícil? ¿No? Más o menos, dame a caña. Hola. Sinceramente, voy a decir, profesor, que Estaba difícil. Ahí va. Vamos a ver acá. sí, profesor. A ver, atendamos acá y aquí vamos a ver con las dudas. En realidad es sencillo. ¿Por qué se llama mixto? Porque en el circuito, en parte del circuito, vas a encontrarte series y en parte del circuito vas a encontrarte paralelo. O sea, me refiero a la organización, ¿no? Por eso es mixto. Entonces, si nosotros vemos la fuente de poder, en la fuente de poder acá se pone más, ¿no? Claro, el símbolo más grandecito de la fuente es el positivo y el símbolo más pequeñito es el negativo. ¿Ya? Es intuitivo en realidad, ¿no? Es intuitivo. Positivo o negativo. Entonces, la fuente siempre va en sentido de más a menos. Repetimos que eso es una convención. ¿Qué es una convención? O un acuerdo. En realidad es lo contrario. Recuerden nuestra primera sesión donde decíamos que un cuerpo está cargado eléctricamente con signo positivo cuando ha cedido electrones y está cargado eléctricamente con signo negativo cuando ha ganado. Esto, o sea, como en sentido común, ¿verdad? En sentido común uno dice lo contrario, ¿no? Yo gano, ¿no? Cuando tengo más, tengo más, tengo más. En un sentido común. Acá también la convención se mantiene en donde se dice que la corriente va a ir del positivo al negativo. Así va la corriente, ¿verdad? Que ahí coincide con las agujas del reloj. Bueno, ahora todos tenemos relojes digital, no, ya no tenemos agujas reloj de agujas. Bueno, si ustedes han visto el reloj de las iglesias, tiene un sentido por los cuales van los segunderos, ¿verdad? O el minutero o el de la hora. Ahí está el mismo sentido. Es muy, se toca bastante, sobre todo en temas de matemática. Muy bien. Entonces, nosotros notamos allí resistencias, pero la resistencia 1 está en serie con lo que resulte o con lo que se obtenga de la resistencia 2 y 3. Entonces, vamos a resumir este circuito. Resumir quiere decir que vamos a redibujarlo. Esto también cuando ustedes buscan en internet, porque su generación, todo va a revisar en internet, no creo que consulten bibliotecas. Ojalá me equivoque, pero la mayoría ya va a googlear o va a buscar en internet, ¿no? Incluso su generación busca en TikTok, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo se dibujaría este nuevo circuito, perdón? Así, de la siguiente manera, ¿no? Disculpen el pulso del profe, ya saben, mucho café. Ya le voy a representar como se representa un circuito, ¿eh? Ajá, 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 ajá. Muy bien. Qué lindo el pulso del profe, mírenme. Y eso que toma bastante café hoy día. Ah, qué feo de acá. Ahí está, miren. Caramba, qué feo. Bueno, ahí está. Entonces, esta sigue siendo la resistencia 1, pero esta va a ser la resistencia que resulte de la 2 y la 3, ¿correcto? Este sigue siendo el voltaje que está ingresando, que es de 40 volts. 40 volts. ¿Hasta ahí se entiende? O sea, profe, ¿qué ha pasado con la resistencia 2? ¿Qué ha pasado con la resistencia 3? Tranquilos. Lo que hemos hecho estos dos
tipo Goku y Vegeta se han fusionado en uno solo. ¿Se entiende así, verdad? Dígame que se entiende. ¿O no? Sí, profesor. Muy bien. Ve en Dragon Ball, ¿no? O yo estoy ya muy desfasado. No, 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 nunca he visto Dragon Ball. ¿Qué serie ven ustedes donde se fusionan los personajes? Bien. Vamos entonces, seguimos. Ahora, lo que hemos obtenido ya es un circuito en serie, ¿cierto? Entonces, si quisiéramos saber la resistencia total de ese sistema, solo tendríamos que sumar el valor de la resistencia 1 que tenemos, en el dato tenemos la resistencia 1, y el valor de la resistencia 2,3. No es que sea resistencia 23, ¿no? Sino el valor resultante de la 2 y la 3, cosa que no tenemos, ¿cierto? No tenemos eso. Entonces, esa vamos a calcularlo ahorita. Voy a sacar este círculo bonito que hemos hecho. Me ha salido un círculo perfecto, ¿no? Voy a hacer un recorte porque el pulso a veces no me ayuda. Y nos vamos a fijar ahora en este pequeño circuito dentro de esta malla. ¿Por qué digo malla? Todavía no tocamos malla. Dentro de este circuito. Ahí está, mírenme. Este es un circuito en paralelo, ¿cierto? Y tiene una resultante. ¿Cómo se calcula la resultante de un circuito en paralelo? Pues bien rarito, ¿ves? 1 entre la resistencia, ¿no? Entonces nosotros estamos tomando a esto como 1 entre la resistencia. En lugar de poner resistencia total, no lo pongo así, sino la resistencia que se obtiene combinando la 2 y la 3. De ahí viene ese número, 23. Ya no van a pensar que la resistencia es 23. Van a decir, ¿dónde está la 22? ¿Dónde está la 21? ¿Dónde está la 20? Tranquilos. Igual 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Ahora pues hay que calcular el valor de esa resistencia. 1 entre la resistencia 2, que es igual a 20, más 1 entre la resistencia 3, que es igual a, también a 20, miren, qué fácil. Y acá tenemos una fracción homogénea. ¿Por qué se llama homogénea? Porque sus denominadores son iguales. ¿Qué se hacía cuando los denominadores eran iguales? Cuéntenme ustedes, si ustedes recuerdan matemáticas del primer semestre, o del colegio, o de una pesadilla que han tenido por ahí. ¿Qué se hace cuando los denominadores son iguales? ¿O qué se hacía? Se elimina, seguro. Se eliminan los denominadores. Se suman los denominadores. O sea, yo voy a hacer así, 1 más 1, 2, 20 más 20 es 40. ¿Así está bien? ¿Mm? Ya, miren, ya no recordamos. Tranquilas, tranquilos. Pero valoro el hecho de que, bien, Gabriel, valoro el hecho de que aceptemos, profe, no recuerdo, ya, muy bien. Entonces quiero aprender, acepto el hecho de que no sé o no recuerdo. Cuando son homogéneas, primero, ¿por qué son homogéneas? Porque sus denominadores son iguales. Por eso son homogéneas. ¿Ya? Entonces, si son homogéneas y se están sumando o se están restando, solamente si se suma y se resta, se escribe el mismo denominador y los numeradores se copia igualito con su signo. ¿Ya? Profe, ¿qué pasaría si estaría multiplicando y dividiendo? Ah, ahí sería otra cosa. Todavía no viene al caso. Entonces ya pues procedo al cálculo, ¿no? Digo, 1 entre la resistencia 2, 3, igual a, sumamos acá, 1 más 1 es 2 y 20. Invertimos, ¿no? O sea, como diría en la rueda, giran. Ya, listo, lo más fácil que eso, ¿no? Lo de arriba va abajo y lo de abajo va arriba. Ahí está, ¿ven? Listo. Profe, el 1, bueno, ya no se le pone el 1. Entonces la resistencia 2,3 o la resultante de la resistencia 2 con la resistencia 3 es igual a 20 entre 2, que viene a ser 10 ohm. Muy bien, este es el resultado que faltaba, ¿no? Para poder calcular la resistencia total que le hemos puesto aquí, ¿verdad? Ese es el resultado. Entonces la resistencia total será igual a
La resistencia 1, que según acá el gráfico era 10 ohm, ¿no? 10 ohm. Uy, ¿qué pasó ahí? Más. Uy, esa es tarjeta gráfica. Ya, bueno. Y la resistencia 2, 3, que nos sale también 10, ¿no? 10 ohm. Entonces la resistencia total es 10 más 10, 20 ohm. Caramba, es que puedo usar este ohm. Ahí tenemos entonces la resistencia total de todo este circuito, ¿no? Está ingresando un voltaje total de 40. ¿Sí? Y si es, ojo a esto, y si es un circuito en serie, acá voy a tener un voltaje 1, un voltaje 2, una intensidad 1, una intensidad, más que 2, vamos a poner voltaje 2, 3. Caramba, voltaje 2, 3. Y acá intensidad 2, 3. ¿Ya? Intensidad. Muy bien. Como es un circuito en serie, las intensidades son las mismas. Por lo tanto, podemos calcular la intensidad total. Es igual al voltaje total entre la resistencia total, la ley de Ohm. La intensidad total entonces es igual a el voltaje total, que era 40 volts, así lo dice el dato inicial, 40 volts, y la resistencia total, que era 20 ohm. La intensidad total entonces es igual a 40 entre 20 es igual a 2 amperes. Que para un circuito es un amperaje bien alto. Ahí está, 2 amperes. Porque ¿para qué me sirve eso? Para calcular los voltajes, mira, a ver. ¿A qué será igual el voltaje 1? El voltaje 1 será igual a la intensidad 1 o la resistencia 1. El voltaje 1 entonces es igual. La intensidad 1 es 2 amperes. Por la resistencia 1, que es 10 ohm. Entonces el voltaje 1 es igual a 10 por 1, perdón, 10 por 2, 20 volts. De igual forma, acá está también, voltaje 1. Vamos al voltaje 2. Voltaje 2, perdón, 2, 3. Será igual a la intensidad 2, 3 por la resistencia 2, 3. El voltaje 2, 3 es igual a, la intensidad es la misma, 2 amperes. Y la resistencia que hemos calculado también es 10 ohm, ¿no? Y 10 por 2, 20. Entonces el voltaje 2, 3 es 20. 20 volts. Ambas. Y como el voltaje total en un circuito en serie es la suma de todos los voltajes, 20 más 20, 40, ¿no? Y efectivamente 40. Ahora, si queremos ser más detallosos, el profe quiere hacer una venganza Apache. Podemos ir al circuito, miren, ve. A este circuito está ingresando un voltaje, ¿no? Y como está en paralelo, un voltaje, ¿no? Este es el voltaje 2, 3, de 20 volts. Quiere decir que aquí el voltaje es el mismo. Voltaje 2 es 20. Y aquí el voltaje también es el mismo. Voltaje 3 es 30. ¿Cierto? ¿Qué va a cambiar ahí? La intensidad. ¿Podemos calcular la intensidad? Claro. Acá es la intensidad 2 y acá la intensidad 3. Si calculamos la intensidad 2, sería igual a voltaje 2 entre resistencia 2. Entonces, la intensidad 2 será igual a, ¿cuánto es el voltaje 2? 20. 20 volts. ¿Y cuánto es la intensidad 2? Resistencia 2, 20 volts también, 20 ohm. Y 20 entre 20 es igual a 1. Ya tengo la intensidad 2, 1 ampere. Hago una línea divisora y lo mismo hago para la intensidad 3, que sería igual a voltaje 3 entre resistencia 3. Y fíjense, es la misma, ¿no? Pues 20 volts entre 20 ohm. La intensidad 3 será igual a 1 ampere. Ahí está, 1 ampere. Y efectivamente se cumple que un circuito, caramba, es que feo sale esto. Se cumple que en un circuito en serie, ¿no? En un circuito o en todo circuito en serie, las intensidades se suman. 1 más 1 es 2. Y justamente la intensidad 2, 3 es igual a 2 amperes. Se cumple eso. Todo este cálculo que hemos hecho
es de este caso. Y para que no les dé un poquito de miedo, porque en realidad si es solamente hay que sentarse a analizar. Yo sé que si no estamos en un ambiente de clase, de repente, o en un aula, estamos sometidos a esos elementos distractores de la casa, donde sea que estemos, pues, ¿no? Eh, les voy a copiar y les voy a juntar dentro del chat del Teams y el chat del WhatsApp, solamente que el WhatsApp condenado no carga. No sé por qué, pero cuando ingresamos al Teams, mi WhatsApp colapsa, o sea, no puedo enviar datos. Ahí está cargado el WhatsApp. Creo que se fue, ¿verdad? Lo recibieron en el grupo también. Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algún chisme que hayan visto ahí que de repente no me he dado cuenta? ¿Uno más? ¿Qué me dicen? A veces fue la señal. Condenado internet. ¿Un caso más? ¿Qué me dicen? ¿O ya es suficiente? Ya ustedes están en la capacidad de hacerlo. Un caso más, vamos a ver. Ya, vamos a ver, un caso más. Voy a proponer este caso y le voy a agregar datos. Pues es un caso típico de... Ahí está. Acá el dato es el siguiente, voy a copiarlo, ¿ya? R1, que es igual a R2, y este es igual a R3, este es igual a R4, y este es igual a R5, y este es igual a R6, para ser más fácil, ¿no? Todas las resistencias, todas tienen el mismo valor, y el valor va a ser 10, ¿ya? Va a ser 10 ohmios. ¿Qué más? El voltaje con el cual van a trabajar va a ser 12 volts. Este es un interruptor, no le hagan caso. Como un switch, es como un tic-tac, como lo que se utiliza para para la casa para prender y apagar la luz. Igualito. Como un timbre, primero. Ahí está como en un timbre, ¿no? Solamente que un timbre regresa. En caso de un interruptor, hay interruptores que no regresan, ¿no? O sea, ¡pac! Le das y ahí está, prendido. Vas ¡pac! Al otro, apagado. Analicemos este circuito. Analicemos este circuito. ¿Ya? ¿Qué me pueden decir del circuito? A ver. Es mixto, ¿cierto? Sí, profesor, es Es mixto. mixto, muy bien. Primero debemos establecer cuál es el camino que sigue la corriente. No olviden que la corriente es como el agua que fluye por el río o por la tubería de la casa, ¿no? Siempre lo que son los símbolos de baterías o de energía o el que está dando la energía, ¿no? Es esto, ¿no? Y siempre el chiquitito es el negativo y el grandecito es el positivo. Sí, te escucho. Sí, sí, Willy, te escucho. Solo es un interruptor con 6 resistencias. Son 6. Voy a recortarlo para que de repente lo vean mejor. Ahí está. Y lo voy a poner en el chat de nuestro Teams y también el chat
de nuestro WhatsApp que hoy día está yendo las imágenes. Hay que aprovechar eso. Ahí está. Fíjese usted. Son 6 resistencias. Entonces les decía, hay que determinar por dónde va a circular la corriente. Por dónde va a ir. Y en las fuentes de energía, siempre van a notar ustedes que el símbolo va a tener un palito chiquito y un palito grande. La convención es ponerle al palito chiquito negativo y al palito grande positivo, o sea, un signo menos, un signo más, ¿no? Y la convención o el acuerdo secreto, no es secreto, hombre. El acuerdo que se ha llegado es que la corriente va a circular y va a ir del positivo y va a ir hacia el negativo. Este círculo va a ser la corriente, ¿correcto? La intensidad, la corriente eléctrica, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Observamos que en este circuito hay resistencias que están en serie. ¿Cuáles serán esas resistencias? Que de lleno al ojo, tan solamente observando, ustedes se dan cuenta que están en serie. ¿Cuáles serán? A ver. La resistencia 4, 5 y 6, profesor. Esas no están en serie, Gabriel. Están en paralelo. Correcto, Gabriel. La resistencia 1, 2 y 3 son propias. Muy bien. La resistencia 1 y 2 y 3, directamente, tan solamente verla, ya sabemos, esas están en serie. Muy bien. Pero hay una yaya, un agregado ahí que están en paralelo. Entonces vamos a convertir, esto se llama, vamos a reducir o simplificar el circuito. ¿Ya? Voy a reducir y simplificar el circuito. Vamos a ello. Acá va a estar el interruptor, el palito chiquito, el palito grande, el cablecito. ¿Ya? No le voy a dibujar el interruptor, ¿ya? Para ahora es irrelevante. Acá va a estar la resistencia 1, aquí va a estar la resistencia 2, acá va a estar la resistencia 3 y por acá va a estar una resistencia. Ajá. Hemos dicho que va a ir de menos a más, ¿verdad? Bien, tengo la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y esta sería el resultante de 3 resistencias, de la 4, de la 5 y de la 6, que en ese caso en particular están en paralelo. Entonces yo quisiera saber, el voltaje me falta poner. El voltaje es 12 volts. Si yo quisiera saber la resistencia total de todo el circuito, como ahora está en serie, simplemente es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia equivalente que se obtenga de la 4, 5 y 6. No es que sea la resistencia 456 o pues, ¿verdad? Muy bien. La resistencia 1, 2 y 3 sí la tenemos, pero no tenemos el resultante de las resistencias 4, 5 y 6. Esa la vamos a tratar por separado y por eso le voy a hacer un pequeño recorte. Ahí está. ¿Ya? Voy a hacerle su recorte y la vamos a resolver acá. Vamos a hacerlo todos juntos. Como es en paralelo, entonces la resistencia total, o sea, la resistencia que se obtiene de la 4, de la 5 y de la 6 es 1 entre la resistencia 4 más 1 entre la resistencia 5 más 1 entre la resistencia 6. Que por dato hemos dicho que todas las resistencias tienen el mismo valor que es 10 ohm, ¿no? 10 ohm. Muy bien, entonces 1 entre la resistencia 4, 5, 6 es igual a 1 entre la resistencia 4 vale 10. 1 entre la resistencia 5 que vale 10. 1 entre la resistencia 6 que también vale 10. ¿No? Entonces, nuevamente nos topamos con suma de fracciones y observamos que los denominadores de esas fracciones son iguales. ¿Qué procede a hacer ahí? ¿Qué se hace allí? Invertir, profesor. No, todavía no se invierte, Gabriel. Correcto. Se escribe el mismo denominador
y se suman los numeradores. Ya directamente ahí lo voy a sumar, ¿no? Que los son 1 más 1 más 1, o sea 3, ¿no? 3 entre 10. Y ahora sí, lo que dijo Gabel, invertimos los números. O sea, lo que está arriba se va abajo y lo que está abajo se va arriba. Acá el 10 entre 3. O sea, 10 tercios ohm. Que en decimales sería 3,3333. Voy a poner 3,33 ohm. ¿Cierto? Entonces ya tenemos que la resistencia o la resultante de la resistencia 4 y 5, 6 es 3,33 ohm. Allí está. Vamos a poner en cuadrito y esperemos que la inteligencia artificial autocomplete. Muy bien, ¿ve? Autocompleto. Listo, ya tenemos la resistencia resultante de 4, 5 y 6 y eso nos sirve acá, pues, ¿no? Eso nos sirve acá para calcular la resistencia total. Profe, ¿por qué es importante la resistencia total? Porque con él podemos calcular la intensidad. Si no, no la hacemos. Resistencia total entonces será igual a 10 más 10 más 10. Profe, ¿de dónde sacas eso? Tranquilo, no estés distraído. Hemos dicho en los datos iniciales que todas las resistencias tienen el mismo valor, que es 10. Más, ahora sí, esta acabamos de calcular que era 3,33 ohm. Entonces la suma de esto sale 10 más 10 más 10, 30 más 3, 33,33 ohm. Ahí está la resistencia total de ese circuito. Mira, ahí no le completa la inteligencia artificial. A veces se bloquea. ¿No? Muy bien. ¿Y ahora qué falta hacer? ¿Qué falta calcular? Intensidad, profesor. Muy bien, correcto, Gabriel. Estás atento. La intensidad total del sistema es igual al voltaje total del sistema entre la resistencia total del sistema que, si eres atento, acabamos de calcular. Fíjate, a eso me refiero que si no tenemos 12, ¿no? ¿Cuánto era? 12 volts. entre 33,33. 33,33 ohm. Ayúdeme por favor en su calculadora, ¿no? ¿Cuánto es 12 entre 33,33? ¿Sí? 0,36, profe. Muy bien, excelente. 0,36 amperes. Esos son datos reales. Generalmente vamos a trabajar con esos amperajes. Es más, muchas veces la corriente es tan pequeña que a veces vamos a notar esto, ¿eh? La M y la A, miliamper. Ya llegaremos a eso. Muy bien, ya tenemos la intensidad total, ¿no? Y con la intensidad total podemos calcular cada uno de los voltajes que interactúan en cada uno de estas resistencias. Voltaje 1 será igual a intensidad 1 por resistencia 1. Voltaje 2 será igual a intensidad 2 por resistencia 2. Y voltaje 3 será igual a intensidad 3 por resistencia 3. Profe, pero no tenemos la intensidad 1, 2 y 3. ¿Cómo que no? En un circuito en serie hemos dicho que la intensidad es la misma. Por lo tanto, en cada uno de ellos será 0,36. ¿No? Por lo tanto, aquí voy a resumir para hacer un poquito más rápido. El voltaje 1 será 3,6 volts. Acá también va a ser el voltaje 2, 3,6 volts. Y el voltaje 3 también será 3,6 volts. ¿Y cuánto será entonces el voltaje en 4, 5 y 6? También, ¿no? Es la intensidad en 4, 5, 6 por la resistencia en 4, 5, 6, que será igual a voltaje 4, 5 y 6. En algunos libros le ponen una letra, una A, B, C, o la I, o la J. Acá le pongo números porque sabemos de dónde viene. Entonces la intensidad sabemos que es 3,6 y 3,6 por la resistencia que es 3,33. Si multiplicamos acá 3,6 por 3,33, ¿cuánto me da?
¿Vale? Son 3,6 por Ah, perdón, 0,36 me estoy falteando aquí. 0,36. Profe, ¿qué es eso? La intensidad. Este valor, la intensidad, es esto, 0,36 amperes. Este valor, la resistencia, ya lo hemos calculado, que es esto. Y al multiplicarlo, vamos a obtener, a ver, 0,36 por 3,33. 1,19, ¿no? 88. Puede ser 1,20, ¿no? Y con esto podemos comprobar la teoría que nos dice que en un circuito en serie, la suma de todos los voltajes, que es 3,6 más 3,6 más 3,6 más 1,20, da o se aproxima al voltaje de entrada, que es 12 volts. Vamos a sumar para no quedarnos con las dudas, ¿ya? 3,6 más 3,6 más 3,6 más 1,2. Ahí está, exactamente 12, los 12 volts. Muy bien. Incluso podremos seguir pudiendo calcular acá cada una de las intensidades, pero ya hasta ahí creo que sería suficiente. Voy a hacer un recorte de este cálculo que hemos hecho para compartirles en el chat del Teams, como también en el chat de nuestro grupo. Hace un momento, a las 9 tenía un grupo y consultan. Ya saben ellos que les voy a atender después de que tengo clase, ¿no? Preguntas hasta ahí. ¿Ha estado difícil? ¿Ha estado fácil? Más o menos a media caña. Sí, los dos circuitos pueden funcionar al mismo tiempo, pero tener en cuenta algo. eh, Cuando vemos circuitos reales, estas resistencias muchas veces acompañan a otros componentes electrónicos, como puede ser un diodo, que cuando pasa la corriente por él emite luz, también consume corriente, que puede ser un transistor, que muchas veces hay transistores de distintos tipos, ¿no? Que puede amplificar una señal, por ejemplo. Lo que se utiliza, por ejemplo, en los parlantes, en las radios, ¿no? En los micrófonos, amplifican la señal. ¿Ya? Siempre en los casos iniciales de todos estos cursos, sobre todo de electrónica, vamos a partir de estos circuitos, los más sencillos, con resistencias. Ya posteriormente van a ir creciendo. Ojo, pero que todavía no vemos todo, ¿ah? Todavía estamos analizando lo que son circuitos mixtos. Primero hemos empezado por la ley de Ohm, luego circuitos en serie, circuitos paralelos, ahora mixto, ¿no? Todavía no es todo, falta ver, ojo esto, falta ver lo que correspondería a las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Que son dos. Ya entraremos a eso, no quiero tampoco generarles mucho estrés, ¿ya? ¿Preguntas aparte? ¿Otra duda? ¿Puedes repetir tu pregunta, Willy? Por favor, disculpa, no te entendí esta última cosa. O sea, los clientes entran, ¿cómo te puedo explicar? O sea, yo meto un voltaje de 12 voltios y mi resistencia
va a ir debido a eso. Correcto, va a ir Sin consumiéndolo. papeles, Sí, turnos. no confundir resistencia con amperaje. A ver, cuando nosotros ponemos una resistencia, sobre todo una resistencia, por ejemplo, cerámica, acá les pongo la imagen de la resistencia. Un poquito. Cuando nosotros trabajamos con la resistencia. Profesor, que la resistencia de quema. Sí, En tranquila. caso sucede. A eso vamos, tranquilos, vamos por parte. Gateamos, caminamos y luego corremos. Esta es una resistencia cerámica, ¿no? Que se simboliza de esa manera. No es el único tipo de resistencia, ojo a esto, ¿ah? ¿Ya? No es el único tipo de resistencia. Siempre hay bandas de colores. Esas bandas de colores tienen un significado, ¿no? ¿Cuál es el significado? Cada color tiene su valor, profesor. Correcto, acá miren, ve. Más o menos se pone así. Primera cifra, segunda cifra, multiplicador y tolerancia. Profe, ¿de qué me estás hablando? De este cuadrito de acá, miren, ven. De este cuadrito de acá. ¿Ya? Les voy a pasar esta captura. Entonces, hay distintos colores. Y cada color, y dependiendo de la ubicación del color, significa un valor. Los dos primeros son números. El tercero es un multiplicador o factor. El cuarto es la tolerancia. Y existen otras resistencias, existen otras, ¿no? Que se conocen como de mayor precisión o mayor sensibilidad, como estas, por ejemplo, que tienen 5 bandas. En ellas solamente, ahí actuarían no 2 números iniciales, sino 3 números iniciales. Y nos guiaríamos por el mismo color. Esta tolerancia es lo que yo les manifestaba en la clase de ayer, que muchas veces lo que calculamos en el papel, cuando vamos a un ambiente de simulación o a un ambiente real, siempre va a haber un factor de medida de que va a aumentar o va a disminuir. Se llama el porcentaje, en este caso llaman tolerancia, y en nuestros cálculos que vamos a hacer es un margen de error. Como pueden ver, cuanto más pequeño sea el porcentaje de tolerancia, que es el color rojo, de mayor calidad se estila que sea la cerámica. Pero acá hay un factor que ahora debemos conocer con la pregunta del compañero. En la ley de Ohm también nosotros debemos saber, ¿no?, que existe otra variable más, aparte de intensidad, voltaje, resistencia, que es la potencia. ¿Sí? La potencia se mide en vatios, watts. No es watts de pregunta, sino watts, vatios. ¿Ya? Y ahí respondo también la pregunta del otro compañero, que me dice, muchas veces, profesor, cuando a veces conecta la resistencia, se quema. Claro, porque en las resistencias cerámicas, ¿ya? Toda la energía que se va consumiendo se disipa en forma de calor. Profe, ¿y por qué se hace eso? Porque normalmente estas resistencias lo que hacen es bajar la tensión o bajar el voltaje para que en el circuito o lo que vaya después reciba o una tensión más baja o una intensidad más baja. Porque ese componente electrónico funciona así, ¿ya? Entonces, aparte de las resistencias cerámicas, vamos a tener distintos tamaños de resistencias. Aquí permítanme, les muestro, ¿no? El circulito, ya vamos a mandar ese circulito al grupo. Cortar, ¿ya? La potencia se mide, no olviden, en vatios, watts, ¿ya? Entonces, ahí está. Cuando ustedes van, por ejemplo, a comprar en cualquier tienda electrónica una resistencia, ¿ya? Una resistencia, dame una resistencia así cerámica.
Ah, muy bien. Entonces, el de la tienda te va a preguntar, ¿y de qué bataje? Ah, y ahí vienen los tamaños, miren, ven. ¿De qué batiaje? Aparte de los colores, otra variable viene a ser la potencia o los watts que soportan. Tenemos de un 16. Es raro de encontrar. En algunas placas antiguas se hay. Yo siempre he sacado de las fuentes de poder antiguas. Saco esas resistencias porque las anteriores son bien fuertes. Ahora las fabrican como para un solo uso, creo. Luego tenemos de un octavo, de un cuarto. Y lo que van a encontrar en las tiendas electrónicas es de un medio. De un cuarto y de un medio. Luego tenemos de un vatio, también hay de 2 y de 3 vatios, y hay más también, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que pueden tolerar, ojo, pueden tolerar más potencia. Y al tolerar más potencia quiere decir de que va a disipar mayor calor. Porque si nosotros en el circuito sobrepasamos en la potencia de esta resistencia, va a ocurrir lo que dice el compañero en su momento. Se queman, arden, se hace negro, humean. Distintas formas de malograr el dispositivo. Pero eso ocurre. ¿Ya? Entonces, aparte, no olviden de las resistencias, aparte del color, de las 4 bandas, del multiplicador, ¿no? Incluso parte de que hay de cinco colores también. Aparte de todo ello, no olviden, también existe la potencia, el vatiaje, ¿no? De cuántos vatios es la resistencia, ¿ya? Y otra cosita más. Generalmente para ambientes de ejercicios, de laboratorios, se utilizan ese tipo ¿no? de resistencia, pero no son los únicos, ¿ah? No son los únicos, ¿no? Y permítame compartirles una imagen donde tenemos los distintos tipos de resistencias que nosotros podemos encontrar, sobre todo en las placas base. Acá les voy a compartir. Estas son algunas de ellas, ¿ya? Los más utilizados. Ahí está, miren. Tenemos los de carbón o cerámico, ¿no? De distintos materiales, fíjense. Pero lo que ustedes van a ver en las placas madres van a ser este tipo de acá, ya miren. Raras veces ya van a ver este tipo, esto de los bandas de colores que les digo. Más vamos a ver de esto, ¿no? ¿Qué significa eso? Son resistencias SMD. Eh, en las placas madres modernas, las que tú puedes encontrarse ahora, este tipo de resistencia es la que vas a ver, ¿ya? Salvo que sea un equipo de una calidad un poco más baja, ¿ya? Y en esos equipos todavía vas a encontrar este tipo de resistencia. Profe, ¿por qué utilizan esto? Por la calidad de sus componentes y sobre todo por la durabilidad y porque soportan un buen golpe de uso, de estrés, ¿no? Es más, están pensados para trabajar 24/7, o sea, 24 horas al día durante 7 días a la semana. Entonces, en cambio, estos tipos de resistencias, más que todo ahora, están pensados para un trabajo en laboratorio, para simular proyectitos, ¿no? Maquetaciones, más que todo para eso. ¿Preguntas? ¿Qué dice SMD ahora más que todo se ve dentro de las placas de lácteos, profesor? No solamente las laptops, también de las computadoras. Ujú, también las computadoras. Salvo, como les digo, que se compre una tarjeta de expansión que sea de una calidad dudosa, donde sí vas a encontrar todavía los otros tipos de resistencia. Pero ya, pues no vas a comprarse lo más baratito, pues, ¿no? Otra pregunta. Pero no me va a doler. Una preguntita. No, una duda.
A ver, ¿en el caso de qué me estás preguntando, Willy? Se escucha entrecortado. ¿En el caso de qué me preguntas? De qué componente? Y eso está preguntando. Miren, y ahí estamos entrando al campo del magnetismo, sobre todo de un inductor. Anteriormente en los colegios nosotros hacemos el experimento de los cables, enrollar un cable en forma de espiral, tipo los amortiguadores de las motos, ¿no? Y por donde se hacía circular una corriente. Generalmente era eh, una corriente alterna, pero no de 240 volts, no de 220 volts que normalmente viene en la línea, sino de menos, de 12 volts, de 10 volts o 30 volts, pero sigue siendo alterna. ¿Y qué logramos con eso? De que el clavo, en este caso, el que hace sus veces del enganche en la puerta, se mueva, ¿ya? Obviamente en una puerta y dependiendo del circuito que tenga, vas a tener pues distintos modelos, es de acuerdo al fabricante, pero el principio es el mismo. Es inducir un flujo de corriente a través de una bobina y eso genera un campo. Y ese campo, dependiendo de su polaridad, va a hacer que un cable o un fierro o un pistón se mueva de una dirección a otra. Y dependiendo del voltaje que maneje, se moverá con una fuerza de mayor intensidad o menor intensidad, ¿no? Por ejemplo, lo mismo, bueno, no, casi parecido, pero con otra, aplicando otro principio es de los relés. ¿Ya? Ese es distinto, es cuando controlas con corriente continua a equipos con corriente alterna. Otra consulta. Ah, muchachos, pregunten, está medio dormido. Pro- Profesor, en ese caso también se podría utilizar un potenciómetro Un para poder potenciómetro, regular. buena pregunta. Un potenciómetro sigue siendo una resistencia, pero es regulable, ¿ya? Los que pasamos de 40, si acá hay algún compañero mayor de 40, los que pasamos de, y también ustedes no se hagan, ¿no? Un potenciómetro, permítame presentarle. Un potenciómetro es un dispositivo así, miren, por acá lo voy a pegar. Un potenciómetro es un dispositivo así, ¿no? Que vienen distintos valores, de 1K, 10K, 100K o de 1 mega, dependiendo para qué esté diseñado el trabajo. ¿Y qué es lo que hace un potenciómetro? Según cómo se gire la manija, vamos aumentando o vamos disminuyendo la capacidad de resistencia o la capacidad resistiva. ¿Sí? Vamos aumentando, vamos disminuyendo la capacidad resistiva. Profe, ¿a qué te refieres? Bien, les pongo otra imagen, ¿ya? A ver. Acá está uno, miren, ve. Este siempre se encuentra, por ejemplo, ahí en los kits que tenemos, ya tenemos estos. Ahí está. Es parecido, pero esto ya viene con su rotulado de lo que resiste, 10K. Entonces, esta manija mecánica, porque se gira, al momento de girarlo, llevamos el contactor hasta su punto más alto de mayor resistencia. Ahí está. Esto. Llevamos a su punto de mayor resistencia. Y cuando llega a los 10K o a los 100K o a 1 mega, ¿no? Mega ohmios o kilo ohmios o 10 kilo ohmios, como dice ahí, prácticamente la corriente no va a pasar, porque lo que estamos haciendo es cerrar prácticamente el paso, salvo que aumentemos la corriente, ¿no? Con el hecho de que el consumo va a aumentar, ¿no? ¿Dónde se utiliza esto? Esto seguramente lo han visto en los controles de volumen de algunas radios antiguas o del televisor. No sé si se acuerdan ustedes. Entonces
Claro que no era así, pues, ¿no? Acá tenía una capa de plástico, ¿no? Donde tú girabas, ¿no? Y aumentabas el volumen, el sonido, la potencia del sonido. ¿Qué es lo que estabas haciendo? Aumentar o disminuir la entrada o la resistencia al circuito, ¿no? Cuando aumentabas, la potencia del audio disminuía. Y cuando girabas para disminuir la resistencia, la potencia del audio aumentaba, obviamente ingresaba más energía, pues. Este es un potenciómetro. No es otra cosa más que una resistencia variable, o sea, varía a nuestro gusto. ¿Ya? Varía a nuestro gusto. Siempre van a tener, casi siempre, digo, casi siempre van a tener 3 patitas, salvo algunos casos muy raros. ¿Ya? Pero cuando vamos a trabajar con el potenciómetro, desde ya les digo, en la plaquita de prueba en el protoboard, yo siempre recomiendo poner unas resistencias adicionales de 1K o de, ¿no? ¿Para qué? Para que de repente el alumno no vaya directamente, le baje todo y lo que sea que esté conectado ahí termine por quemarse, ¿no? Un diodo, por ejemplo, un diodo LED. El MET se trabaja con diodo LED, ¿ya? Este es el potenciómetro. Hay otros tipos de potenciómetros, eso sí, ¿no? De distintas formas, distintos tamaños, distintos modelos, distintos usos, ¿ya? Pero lo que sí, no olviden, eh, lo que sí, su función es la misma, graduar el paso de la corriente, ¿no? Aumenta la tensión, disminuye la tensión. Ahora me quedé fregado. ¿Alguna otra consulta más? A ver, les acabo de adjuntar tanto al chat como al grupo, ¿ya? Este casito de acá, miren, ve. ¿Qué me pueden decir de este caso? Bueno, ¿cuántas resistencias tenemos ahí? Tenemos 4. ¿Cuántas de esas 4 están en serie? Díganme ustedes, observemos. ¿Cuántas de esas resistencias? 2, ¿no? 2, la R1 y la R2, que tienen ahora distintos valores. ¿Y cuántas de ellas están en paralelo? 2, la R3 y la R4, ¿correcto? Vamos a generar, para ayudarles, ¿ya? Vamos a generar su equivalente. No sin antes, aquí el flujo de la corriente, muy importante, siempre va del positivo al negativo. Y la entrada de energía siempre se identifica, el palito más grande es el positivo y el más pequeñito es el negativo, ¿ya? Y la convención es que va del positivo al negativo, aunque en la realidad es distinta, ¿ya? Entonces vamos acá a resumir, a reducir, a simplificar, como quieran llamarlo, porque en los libros lo van a poner así: reducción, simplificación, resumen del circuito. Ahí está. Ujú. Ajá, ajá. Me quedé sin espacio. ¿Está? Caramba. Ah, el pulso le falló. Y ahí está. La entrada de el voltaje es 12. Tenemos acá R1, R2. ¿Y este qué sería? A ver, si han estado atentos. ¿Qué sería esto? ¿Sería R3? ¿Sería R4? ¿Qué sería? ¿Qué estamos poniendo? R34. Correcto. Ojo, no es que sea resistencia 34, sino es la resistencia equivalente que se obtiene, ¿no?, del paralelismo de la resistencia 3, el paralelismo de la resistencia 4. Muy bien. Qué inteligentes son. Nunca he tenido un grupo tan inteligente como ustedes. Muy bien. Ahora, señores, quiero que me calculen acá la resistencia total. Y para eso les voy a dar 5 minutitos mientras yo voy actualizando la asistencia de hoy. ¿Ya? 5 minutos.